Continuando con el análisis del ejercicio número 2, tenemos que este circuito en paralelo encontramos haber encontrado las siguientes ecuaciones diferenciales. Nos lleva a trabajar sobre ya el aplicativo como tal. Yo tengo instalado en mi computador el programa MATLAB. En él, como lo explica la profe, hay un entorno donde se hace la programación. Justamente aquí estoy haciendo ejercicios de otra materia. Pero entonces lo que principalmente se muestra en esta página principal es que ahí está el diagramador que necesitamos, que se llama Simulink. Ya abrí Simulink en este espacio para realizar el ejercicio y ahora sería solo hacer la comparación de lo que se hizo cuando se encontró las ecuaciones diferenciales. En mi ejercicio como tal, tenemos aquí en este sector, tenemos los voltajes de entrada. Este voltaje es simplemente una constante, igual como dice el ejercicio, son 12 voltios. Esto es un escalón, así como nos presenta en el ejercicio la condición, dice para simular en el diagrama de bloques y grafique la salida del sistema cuando se aplica la entrada de voltaje 12 durante los primeros 5 segundos y en ese momento se aplica una entrada de escalón unitario durante 10 segundos más, de manera que la simulación dura 15 segundos. Entonces, teniendo en cuenta eso, se coloca digamos que este es un bloque de pasos del bloque unitario. Uno lo configura a 5 segundos cuando él va a generar ese pulso. Acá tenemos los 15 segundos de simulación total del circuito. Tenemos este sumador. Estos sumadores vienen de estas librerías. Estas librerías, aquí encontramos todas estas operaciones, digamos, para, para nosotros llegar, y como lo explica la profesora o la tutora en el video, eh, tenemos estos que son sumadores de operaciones matemáticas normal. Aquí podemos encontrar lo de la adicional, lo de la suma. Tenemos que son los integradores. Estos dos es la representación del voltaje en condensador y este otro, no, otro integrador que es la corriente en la bobina. Esta primera, esta primera ganancia, digámoslo así, después de cuando hacemos lo del voltaje de entrada más la señal de escalón, hacemos con un simple sumador y ese sumador va a comenzar a llevar según como tuvimos planteado en las ecuaciones, unos resultados. Entonces tenemos que la primera, antes de llegar al BC, tenemos este sumador. Vemos en la ecuación de voltaje, de la ecuación de voltaje, tenemos los siguientes signos: más y menos, planteados en la ecuación. Para entonces, en esta tenemos que cuadrar las tres entradas, la primera positiva, la segunda positiva y la tercera negativa. Para la otra ecuación, que es en la corriente en IL, perdón, en la bobina, tenemos eh, un, un tercio de voltaje de 220 dividido 3. Bueno, ahora que vamos a llenar cada uno de los espacios, tenemos que considerar que este es positivo, negativo, negativo. Entonces,
Para ese tipo de sumador acá tenemos igual un positivo y dos negativos. Tenemos ganancias en cada uno de los circuitos y, y comenzamos entonces por la primera ecuación para el voltaje en el condensador. Dice que la primera suma del condensador en el voltaje que viene del voltaje en la entrada hay una ganancia de 1 sobre dividido 1410. Entonces tenemos para el voltaje del condensador en positivo una ganancia de 1 sobre 1410. Ahora, eso va hasta el sumador y como este es el integrador, entonces esto nos va a dar el resultado de las tres operaciones. Ahora, la siguiente operación, según mi ecuación, es la corriente en la bobina. La corriente en la bobina solo me da cero. Acá ya tengo el integrador que es el que me da el resultado de digamos, de la corriente en la bobina, pero como es cero, igualmente lo coloco dentro de la operación y es una suma. Y coloco la tercera operación que es el voltaje en BC, que es menos 1410. Entonces de voltaje del BC a la ganancia, entonces sería 1410. Ah, perdón. No. Verdad que me acuerdo que la operación como aquí no es necesario colocarle el signo, por cuanto solamente es una ganancia, viene de BC y lo resta en la operación. Ya el signo menos está incluido acá en este sumador. Ahora tenemos de la siguiente ecuación, en la corriente en la bobina, tenemos entonces el primer circuito, que es que viene del voltaje principal un tercio del voltaje principal, y ese voltaje principal entra en el primer sumador para llegar digamos que a la ecuación de la corriente de la bobina. Ahora tenemos menos 220 tercios, que sería de IL. Del mismo IL viene, eh, perdón, 220 tercios, igual a este operador de suma, y termina con BC, que es menos un tercio. O sea que de BC tendría, perdón, aquí tengo un error en la ecuación de IL, el que viene de BC, no es 1410, sino un tercio. Volvemos a rectificar. Entonces tengo un tercio de BC, un tercio de B. Ese tercio de BC es negativo, entra por la parte negativa. Y 220 dividido 3 de IL. 220 tercios de IL. Tenemos estas tres operaciones. Ya ahora para la salida tenemos la siguiente, tenemos esta, que es lo que muestra la salida con respecto a la operación de todo lo que se hizo. Igual acá tomamos de este punto de la entrada el comparativo. Entonces, en la simulación, uno espera copila y el resultado lo da en esta pantalla.
Entonces tenemos